Jóvenes, buenos días, soy el profesor Carlos Tapio. Hoy vamos a hablar el tema de los viajes de los españoles. Esta clase va dirigida para los estudiantes del segundo de secundaria del colegio Grupo Mega de Camaná. Antes de hablar de los viajes de los españoles, tenemos que hablar de las causas del descubrimiento o de los descubrimientos, ¿no? ¿Por qué se da todo esto? Se da a base de las nuevas necesidades de encontrar nuevas rutas comerciales hacia el oriente. La necesidad de encontrar oro, plata, para fabricar monedas, o sea, dinero, tesoros, ¿no? Lo que decía. Ya tenían algunos adelantos tecnológicos o técnicos. Necesitaban encontrar nuevas tierras con climas tropicales para expandir su agricultura y cultivar nuevos productos, ¿no? Tenían la necesidad de hacer algo importante como para obtener la gloria y la fama. Acuérdense que todo viaje, toda exploración o toda salida de un territorio es para algo, ya sea dinero, fama, nuevos avances tecnológicos, etcétera. Estas fueron las causas de lo que los españoles empezaron a hacer sus viajes, pero también hubo unas consecuencias. ¿Qué consecuencias tuvo después de todo este periplo de viajes que hicieron los españoles? Bueno, una de ellas fue la política, ¿no? Que España y Portugal se volvieron potencias europeas, las más grandes, a tal extremo que en algún momento vamos a tratar de un tratado en las cuales tanto España como Europa como Portugal deciden hacer un tratado llamado un tratado moderno, eh, con el cual se dividían pues parte de América, ¿no? Acá se menciona que se generaron grandes rivalidades entre ellas, entre ellos y con otras naciones por tierras descubiertas. En lo económico aumentó el comercio, aumenta la circulación de la moneda, el centro de la actividad económica deja de ser el Mediterráneo y pasa a ser el Atlántico, ¿no? En lo social se producen graves descensos demográficos de la población autóctona en América, o sea, desaparición, asesinatos en el continente americano, ¿no? Por la nueva aparición de los españoles o de los nuevos migrantes europeos. Muchos africanos son llevados a otros lugares como esclavos. Los europeos se trasladan a nuevas tierras descubiertas, o sea, si encontramos una nueva población, un nuevo lugar donde vivir, pues en cantidad empezaremos a migrar a esos lugares, ¿no? En lo cultural, se conocen nuevas razas culturales, se conocen nuevas especies de animales, vegetales, se perfeccionan los mapas, se tiene una idea más acabada de cómo es el mundo. Acuérdense que más antes los españoles pensaban que era una tierra, la tierra era redonda, ¿no? Pero para hablar de Cristóbal Colón vamos a tener que seguir avanzando un poco y decir por qué se da, a consecuencia de qué se da estos viajes de los españoles. Y podemos mencionar, por ejemplo, que se da netamente por la caída de la Constantinopla en 1453. Y esto a manos de quién cae, a manos de los turcos, los cuales obligan a los europeos a buscar nuevas rutas comerciales para establecer un comercio con el lejano oriente, o sea, con la India y con la China. Entonces empieza ya también la lucha por estos descubrimientos. La corona portuguesa también toma la iniciativa, impulsando las exploraciones eh, por el borde de África. Uno de sus principales éxitos fue la llegada de Bartolomé Ruiz al Cabo de Buena Esperanza en 1487, ¿no? Ahora hablemos de Cristóbal Colón. ¿Quién fue Cristóbal Colón, el famoso descubridor de América eh, en esos años, ¿no? Colón, primero, fue un hombre capaz de reunir barcos, arte de navegación y hasta el entusiasmo de un estado. Su primer proyecto de ir a la India por una nueva ruta da, nos lleva a 1480. El mismo que presentó a la monarquía portuguesa, en especial a Juan III, en el año 1483 este proyecto.
pero este rey consideró que el proyecto no era accesible. Entonces, Colón prepara un proyecto para llegar netamente al continente asiático, cruzando el mar tenebroso, o sea, en ese entonces le llamaban mar tenebroso al océano Atlántico. Como les mencioné, fue rechazado por el rey Juan III de Portugal, pero encontró el apoyo en la reina Isabel la Católica de España, con la cual firma un tratado llamado la Capitulación de Santa Fe. Acuérdense, la Capitulación de Santa Fe, la cual vamos a hablar más adelante. Entonces, Colón lo que hace es entra en contacto con este reino y empieza a promover su proyecto, ¿no? El genovés defendió su proyecto con tal convicción que los reyes decidieron considerarlo, ¿no? La reina Isabela católica. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Empieza la nueva travesía. Colón puso $500,000 de monedas que consiguió con la colaboración de sus amigos y pidiendo préstamos de las rentas de la Santa Hermandad, con las que era tesorero, ¿no? Ahí lo vemos a Colón. Una pequeña imagen. La capitulación de Santa Fe. ¿Qué era la capitulación de Santa Fe en sí? A ver, recordemos, observemos. La capitulación de Santa Fe. La capitulación de Santa Fe fue un tratado que se dio entre Colón y el reinado español, ¿no? Y tuvo beneficios para ambas partes. ¿Cómo así? El texto en sí, lo que decía, como ustedes pueden ver, tenía ciertos artículos, ciertos énfasis en lo que se estipulaba. Dentro de ello, ¿qué es lo que decía? Las capitulaciones en sí eran un contrato firmado entre los monarcas y particulares para la realización de distintas operaciones o acciones, pero dicho contrato no tenía un carácter bilateral, sino que más bien una concesión a merced de uno para el otro. Es decir, entonces, que podemos interpretar que era un permiso real que le proporcionaba al particular, o sea, el reinado a Colón, como exclusividad con la misión que se le estaba encomendando. Concretamente, este documento que nos ocupa se recogían los acuerdos alcanzados entre los reyes y Cristóbal Colón sobre esta expedición o sobre la expedición que iban a realizar para encontrar nuevas rutas que llevase a España o a ese reinado a una nueva ruta hacia las Indias, también llamada las islas o el continente asiático. ¿A través de dónde? A través del océano Atlántico, ¿no? Entonces es decir que navegando hacia el oeste. Y como les decía, ¿qué es lo que mencionaba esta capitulación? Dentro de las obligaciones y dentro de los puntos que se pedía se daba el título vitalicio y hereditario de almirante del mar Oceánica, aquí a Colón, el título de virrey y gobernador de las tierras que descubrir aquí a Colón, el derecho de percibir la 10ª parte de todas las riquezas y mercancías obtenidas en la empresa, ¿no? Todo esto le estaba dando el reinado, ¿no?, a Colón, la autoridad para intervenir y decidir sobre los problemas que se originasen en cuestión de riquezas. Él decidía, él era el amo y señor de toda esa travesía. El derecho de contribuir sin preguntar a nadie, con la 8ª parte de los gastos de alquiler
de cualquier expedición, a cambio de recibir luego una parte similar de los beneficios obtenidos. Todos estos beneficios tenía Colón. También se decía que había un hecho a resaltar, que el encabezamiento de las capitulaciones se hace en referencia a que todo lo acordado afecta ¿a quién? A la persona que estuviese descubriendo o navegando los mares, océanos, y del viaje que ahora, en pocas palabras, podemos decir que según este documento ya se había descubierto algo, razón de peso entonces, por la que quizás los reyes católicos aceptaron las desorbitantes pretensiones del genovés, o sea, de Colón. De aquí se deduce entonces, o de aquí podemos deducir entonces, la seguridad que tenían sobre lo que iba a encontrar. Algo de tener, de verdad decían, dentro de sus propuestas estará proponiendo Colón, ¿no? Quizás la única duda era qué tan exacto era lo que se podía encontrar y cuánto de beneficio sería para el reinado, ¿no? Entonces, Colón lo que hace 4 viajes. En su primer viaje va desde 1492 a 1493, un año más o menos. Colón lleva a su mando las 3 carabelas, la Niña, la Santa María, la Niña, la Pinta y la Santa María. Se va con una embarcación con una cantidad aproximada de 2000 hombres entre las 3 embarcaciones. Como les dije, parte, por ejemplo, desde el puerto de Palos un 4 de agosto de 1492. No, algo así más o menos era un retrato de ese entonces. Colón llega a varias islas. Por ejemplo, Bahamas, Cuba, las islas, la española hoy por hoy llamada Haití y República Dominicana, ¿no? Llega a varias islas, por ejemplo, especialmente a las islas del Caribe, a Guananí, actualmente territorio de El Salvador, a Cuba, que ya lo hemos mencionado, especialmente a San Juan o a Juana, y a Santo Domingo, llamada en ese entonces la Española. En la Española chocó su mejor barco. ¿Y cuál era su mejor barco? La Santa María. Y con su madera se construyó un fortín llamado La Navidad. Colón regresó a España en la carabela La Niña. Eso sucedió en el primer viaje, ¿no? Ahí podemos ver los territorios. Y acá observamos el mapa que hace Colón, ¿no? La travesía que hace Colón desde su primer embarque, ¿no? En Puerto de Palos, ¿sí? A continuación vamos a observar o vamos a hablar del segundo viaje. El segundo viaje se habla que va desde 1496 a 1496, o sea, un año, menos de un año, ¿no? El objetivo de este viaje era colonizar nuevas tierras, y en sus embarcaciones llevaba animales, instrumentos de labranza, semillas, etc. ¿Colón de dónde parte? Colón parte de Cádiz el 25 de septiembre de 1993 al mando de 17 barcos con 1200 hombres. Con este viaje da comienzo a la empresa colonizadora, junto con el proceso de cristianización de los nativos. El 18 desembarcó en Borinquén o Borinquén, que llamó posteriormente San Juan, y hoy por hoy esta localidad se llama Puerto Rico. Como les dije, Colón hace una expedición posterior en este segundo viaje, ¿no? Y descubre las pequeñas Antillas, Dominicana y Guadalupe. Pasó por Puerto Rico,
lo que era en ese entonces San Juan Bautista, o lo denominó el San Juan Bautista. Y llegó a la Española, ya habíamos hablado que era la Española, ¿no? Que era la Española, acuérdense, Santo Domingo, ¿no? Lo había llamado hoy por hoy Santo Domingo. Donde encontró el fortín la Navidad, que ya hemos hablado, ya destruido, ¿no? Acuérdense, a consecuencia de que se había construido ese fortín, llamada la Navidad, ¿no? Qué barco que había llevado él se había destruido, ¿no? Muy cerca fundó su primera ciudad, a la que bautizó como la Isabela. Después exploró Cuba y navegando al sur descubrió Jamaica, en ese entonces llamado Santiago. Ahí están las expediciones, como hacía Colón. Y hablamos. Y las descubiertas en el segundo viaje, específicamente, nuevamente llega la Española. Acuérdense que era la Española, con qué nombre posteriormente se le conoce. Y a Cuba. Después también visita Dominicana, República Dominicana, Puerto Rico y por último Jamaica. Ahí están las banderas de dos de ellos. En este mapa podemos observar los viajes que hizo, el segundo viaje o las rutas que hizo Cristóbal Colón en esta empresa colonizadora que lo habían llamado o que habían denominado ellos, ¿no? Muy bien, vamos con el tercer viaje. Colón en el tercer viaje zarpa el 30 de mayo de 1998. ¿Y esta expedición de cuándo a cuándo va? De 1498 a 1500, ¿no? Otra vez pasan por la Española. O sea, volvamos a ver, recordemos, a qué ciudad o a qué país llamaban la Española, ¿no? Fue en este viaje donde por primera vez Colón llega al continente americano en sí. Arribó a las costas de Venezuela, o sea, ya en sí a América. Y descubrió la desembocadura de Orinoco. Colón entró en conflicto con los colonos españoles. Y esto trajo como consecuencia la prisión de Colón por orden del juez Bobadilla. Acuérdense porque hay respuestas que iban a aparecer en su cuestionario. Sin embargo, fue liberado por los reyes, o sea, la máxima autoridad dijo no, tiene que ser Colón liberado, ¿no? Pero no recuperó sus privilegios, o sea, sí lo liberaron, pero le cancelaron, acuérdense, los privilegios que tenía en el Tratado de Colón o la firma del Tratado de Colón, de Santa Fe, ¿no? ¿Qué más? Colón descubre las Islas Trinidad y como habíamos mencionado también había llegado a la desembocadura del río Orinoco. En ese entonces ellos la llamaban, a Venezuela la habían conocido como Tierra Gracia. Al regresar a la Española, a Santo Domingo, miren, estamos haciendo más hincapié en algunas cosas. Lo tomaron preso, descontentos por su autoridad, por su despotez de dictador, ¿no? Regresó encadenado a España, miren, regresó encadenado a España y los reyes son los que lo liberan, específicamente la reina de España, Isabela la Católica, ¿no? Pero obviamente, como habíamos mencionado, le quita ciertos privilegios. Ahí están las islas descubiertas en el tercer viaje: Trinidad, costas continentales, desembocadura del río Orinoco en Venezuela, Tobago, Granada, las Islas Margaritas. Volvemos a ver el tercer mapa, de dónde a dónde está saliendo, ¿no? De dónde a dónde ha estado saliendo Colón. Todo su recorrido ha pasado por Palo Santo, Madera, La Palma, Tenerife, Hierro en España, ¿no? Llegando a Jamaica, a la Española, lo que nosotros conocemos como Santo Domingo, a San Juan, Guadalupe, Santa Lucía. El cuarto viaje se da el 11 de mayo de 1502, o sea, 2 años después de haber concluido el tercer viaje,
Acordémonos que un viaje no es fácil de prepararlo, hay que ver eh, material humano, quién lo vuelve a financiar, quién trae los hombres, alimentación, etcétera, ¿no? 2 años se tardaron para este cuarto viaje. ¿Y cuánto dura este cuarto viaje? Este cuarto viaje dura exactamente 2 años, de 1502 a 1504. Como les dije, zarpan el 11 de mayo de 1502 de Cádiz, España. En consideración a sus servicios, la corte retiró los cargos a Colón, o sea, de lo que lo acusaban, ¿no? Acuérdense que había venido esposado y la reina Isabela la católica lo había liberado, quitándolo ciertos privilegios, ¿no? Y recuperó el apoyo para una cuarta expedición, o sea, volvió a cautivar, a convencer a los reyes de España para que vuelvan a invertir en este cuarto proyecto. Se dedicó a explorar las costas del continente, recorrió los territorios de Panamá y Honduras. Con la muerte de la reina de España, acuérdense que la reina de España era la principal auspiciadora del proyecto de Cristóbal Colón, cae su apoyo. Y en 1904 Colón perdió a su principal protectora. 2 años después murió en Valladolid, convencido que había llegado a la India. No, como todo el mundo dice, Colón llega a morir solo, triste y pobre. No, así concluye, por ejemplo. Antes de terminar con esto, vamos a hacer algo más, una explicación adicional. Recordemos que Colón exploró las costas de América Central, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Con estos 4 viajes concluye su expedición de Colón. Así concluye la carrera de este marino audaz, tenaz y valiente, que muere muy enfermo, sin tener la noción enorme del enorme alcance que había realizado y la tendencia que habría de tener posteriormente a sus descubrimientos. Como les había mencionado, Cristóbal Colón muere en España, en Valladolid, en el año de 1506, creyendo que en sus 4 viajes había explorado las islas y tierra firme del continente asiático, ¿no? Es así que muere Cristóbal Colón y ¿qué más? Podemos observar los lugares que había descubierto, ¿no? Honduras, Costa Rica y América. Acá podemos ver la ruta del cuarto viaje. El Tratado de Tordesillas es una mofa. Algunos lo toman como una mofa, como una burla. Partamos antes de empezar con este Tratado de Tordesillas. El por qué actualmente Brasil habla portugués y no castellano. Bueno, las relaciones entre el Reino de Castilla o el Reino de España con el reinado de Portugal fueron muy tensas cuando ya empiezan a hacer sus expediciones. Y todo es al final del siglo XV. Portugal había apoyado a la oponente Isabel la Católica, ¿no? En la guerra de las sucesiones al trono. O sea, Portugal había ayudado a Isabel la Católica a llegar de una u otra forma al imperio. ¿Y cómo es que llega todo esto? Llega con el denominado Tratado de Alcacobas en 1479, en la cual donde Portugal renunció a sus pretensiones sobre Castilla, sobre el reino de España, ¿no? A cambio consiguió el control marítimo de las costas africanas, fue una con otra, ¿no? Es como en todo tratado, quieres algo yo te doy, pero tú también tienes que ceder algo. Bueno, y entonces empieza años después ya con este apoyo entre Castilla y Portugal, la colaboración y a la vez
su, su poder ambicioso de querer conquistar nuevas tierras, ¿no? Es así que en el Tratado de Tordesillas, firmado en 1494, Castilla y Portugal se repartieron los territorios americanos, ¿no? O sea, empecemos de ahí. ¿Por qué? El descubrimiento de Colón generó recelo entre la corona portuguesa y el reinado de Castilla, o sea, entre España y Portugal. Bueno, es así donde el Papa Alejandro VI intervino como mediador, porque había demasiada lucha de poder. Para ello emitió una serie de bulas, denominadas las bulas de Alejandrinas, o las bulas alejandrinas. En estos documentos el Papa dividió al mundo entre España y Portugal, teniendo como referencia una línea trazada desde el polo norte al polo sur, a una distancia de 100 leguas al occidente de las islas de Azores. Todo lo que se encontraba al oeste de esta línea eran posesiones de España, y lo que se encontraba al este eran propiedad eh, de Portugal. El tratado estableció las divisiones del territorio de 370 leguas, ¿no? En lo que estamos hablando, mirando más abajo, ¿sí? Desde las islas de Cabo Verde. Actualmente es el meridiano 46 grados 37 minutos. Algunos historiadores lo han denominado como el primer tratado de la historia moderna, ¿no? Entonces, esta repartición, ¿qué es lo que hace? Hace que tanto españoles como portugueses se dividieran, miren, se dividieran estas propiedades. Y la pregunta va al aire. ¿Qué países firmaron el Tratado de Tordesillas en 1494? El día 7 de junio, acuérdense, coincidentemente, 7 de junio, Día de la Bandera, en el Perú, en 1494, en la villa Tordesillas, Castilla y Portugal firmaron un tratado que dividía el Océano Atlántico por medio de una raya cruzada que cruzaba del polo norte al polo sur, 370 leguas al oeste de las islas Cabo Verde, quedando el hemisferio oriental para la corona portuguesa y el hemisferio occidental para la corona española o la Castilla. ¿Cuál era el contenido de este tratado? El contenido en sí de este tratado fue el compromiso suscrito en la localidad de Tordesillas, situada en la actual provincia de Valladolid, España, un 7 de junio de 1494, entre los representantes de Isabel y Fernando, reyes de Castilla, hoy por hoy reyes, territorio de España, y Aragón, por una parte del rey Juan II. ¿Cuál de los países fue el más beneficiado por el Tratado de Tordesillas? ¿A quién benefició más este Tratado de Tordesillas? Al establecer este tratado, tanto el reino de Castilla como el de Portugal se vieron beneficiados, los dos. O sea, no es que uno. Ahí vamos a seguir aumentando la información, ¿no? Reforzando nuestro conocimiento, datos más específicos. ¿Qué se estableció en el Tratado de Tordesillas entre España y Portugal, o entre el reinado portugués y el reinado de Castilla? Portugal, al avanzar paulatinamente desde Brasil hacia el oeste de América del Sur, y España colonizando las islas Filipinas en Asia, que ocupaban dentro del hemisferio portugués. O sea, había una lucha de poder como siempre. La pregunta es, ¿qué papa firmó este tratado? Ya lo hemos hablado. Una fecha en 1494, los reyes de Castilla y Aragón, Isabel y Fernando, y Juan II, rey de Portugal, firmaron este tratado en la ciudad de Tordesillas.
¿Qué más podemos hablar? ¿Cómo se reparte América entre España y Portugal? ¿Quién es el autor del Tratado de Tordesillas? El Tratado de Tordesillas tuvo como antecedente al Tratado de Alcacobas. Habíamos hablado de ese tratado, firmado el 4 de septiembre de 1479 entre los reyes Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, el rey Alfonso V de Portugal, por el cual se selló la paz que puso fin a la guerra de la sucesión o la guerra de sucesión castellana. ¿Cuándo se separan España y Portugal? Se separan en el año de 1640, pero lo vamos a hablar posterior. Vamos a hablar. ¿Quiénes suscribieron el Tratado de Tordesillas? Bueno, fácil, lo habíamos hablado. Lo firmaron el reinado de Castilla o el reino de España con el reinado de Portugal, ¿no? ¿En qué fechas? ¿En qué fechas? Acuérdense. Muy bien, en 1494. ¿Cuál era el objetivo de Colón? El objetivo de Colón netamente era, pues, tener nuevas rutas hacia Asia, ¿no? Directamente. ¿Para qué? Para traer nuevas especies, etcétera. ¿Cuál es considerada la primera ciudad fundada por Colón? A ver, recordemos, pongan stop. Primera ciudad fundada por Colón, ¿cuál era? A ver. Muy bien, estamos cerca, no es esa. ¿Cuál era? Vamos, acordémonos. Se dice, escuchen por favor, durante el primer viaje de Cristóbal Colón a las Indias en 1492 y 1493, los españoles fundaron un primer asentamiento llamado se cayó más antes un barco llamado el Fuerte Navidad, ¿no? En las costas norte o en las costas noroccidental de la isla española, posteriormente llamada República Dominicana. ¿Cómo se llama el documento firmado entre Colón y los Reyes Católicos? Lo hemos hablado, el Tratado de Santa Fe.